Al masculino, ¿está bien? Pero vamos a continuar con el femenino. ¿Está bien? ¿Recuerdan que yo les dije aquí podría haber una cita? ¿Sí? Cita, ¿cuáles son las vías espermáticas? ¿Cuáles son? Conducto deferente, vesícula seminal, después conducto eyaculador y después uretra. ¿Me puede colocar solo vesícula? Vesícula biliar produce semen. No. ¿Pueden colocar ureter? Bueno, no se confundan uretra con ureter, ¿está? Solo conducto va a estar mal. Conducto tenemos dos conductos, ¿se entiende? Y en el cuerpo tenemos miles de conductos. Conducto deferente, conducto eyaculador. Entonces, para que sea válido, la respuesta tiene que ser completa. ¿Está bien? Bueno. Después, esta parte que dice, el sistema es par, quiere decir tenemos dos de cada lado, de llegar a la uretra. ¿Está bien? La uretra que está dentro del pene. ¿Ok? Entonces, todo es par, ¿ok? Hasta la uretra y que junto con el pene constituyen la vía común del sistema urogenital. No se olviden de esa parte. ¿Bien? Testículo y epidídimo. ¿Sí? Siempre les digo, cuando estudien los órganos, traten de estudiar primero por características. ¿Está bien? Características. Testículo es un órgano ovoide, es aplanado. ¿Qué coloración tiene? Color blanco azulado. ¿Sí? ¿Por qué yo les digo tanto en características, gente? Porque ustedes cuando vean un órgano real, un paciente llega para ustedes tienen que saber lo normal para saber cuándo es patológico. ¿Entienden? Un testículo de color ahí, ocho, lila, casi preto, eso no es un color normal. ¿Entienden? Por eso tanto le insisto lo normal para que conozcan lo patológico, ¿sí? Es una glándula mixta de expresión interna y externa. Esas son características. ¿Dónde se encuentra el epidídimo? En el borde posterior del testículo, ¿sí? Y ambos se encuentran en los sacos escrotales. Esas son características generales. ¿Está bien? Bueno. Acuérdense que el testículo tiene una sensibilidad extrema. ¿Y cuáles son las funciones de los testículos? Espermatogénesis principalmente, y secreción hormonal. ¿Está bien? Es verdad que yo les escribí mucho aquí. Testículos, ¿qué hacen? Los testículos es producción de espermatozoides, ¿cierto? Es espermatogénesis. ¿Sí? Después, ¿qué venía? Epidídimo. ¿Qué hace el epidídimo? Maduración. ¿De quién estamos hablando? De los espermatozoides. ¿Está? Madura, almacena, concentra. Y luego viene el conducto deferente. ¿Qué hace el conducto deferente? Transporte. ¿Está bien? Él lo que hace es transportar, ¿qué cosas? Los espermatozoides. Esas son las funciones. ¿Está bien? Bueno. No. Esto de aquí sí. Siempre que yo les dije, podría caer unas preguntas que tengan así, paciente con torsión ovárica. No les voy a preguntar cuál es su síntoma, cuál es su diagnóstico, cuál es su tratamiento. Yo voy a preguntar anatomía. ¿Se entiende? Nuestra materia es anatomía. Entonces, las personas así que no asisten al aula es difícil que entiendan este tipo de preguntas porque van a decir, no, eso es caso clínico. Sí, es un caso clínico, pero ligado a la anatomía. ¿Entienden? Una torsión ovárica, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el órgano comprometido? ¿Cuál es la estructura que se tuerce? ¿El cordón
espermático, ¿sí? Siempre que la mujer era otra estructura. ¿Cuál estructura era la mujer? No, ligamento suspensorio. ¿Ok? No quiero que se equivoquen durante la final. Ligamento suspensorio del útero y por ende comprometa los vasos ováricos ahí. Eso vamos a hablar después. Aquí, ¿qué está comprometiendo? Cordón espermático y dentro del cordón está la arteria testicular. ¿Se entiende? Eso es lo que va a estar siendo preguntado. ¿Sí? Tipo, ¿cuál es la estructura involucrada en una preciosa testicular? La estructura anatómica. ¿Ok? Sí. Siempre esa diferencia entre los dos. La torsión del hombre dura 6 horas, la mujer hasta 72 horas podría durar. ¿Ok? No significa que tenemos que esperar 3 días. ¿Ok? Bueno, ¿por qué duraba más la mujer? Anatomía, respuesta anatómica, doble irrigación. ¿Está bien? Bueno, epididimo. ¿Cuáles son las partes del epididimo? Cabeza, cuerpo, cola. Y aquí sale una pregunta muy importante. ¿Dónde inicia el conducto deferente? A nivel de la cola del epididimo. Y pregunto para ustedes, aprovechando la pregunta, ¿dónde inicia? Ya sabemos. ¿Dónde termina el conducto deferente? ¿Eh? ¿Qué? No conducto deferente. Uniéndose con el conducto de la vesícula seminal. ¿Ok? Muy bien, formando el conducto eyaculador. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, la cola del epididimo. Acá también. La función del epididimo es madurar, concentrar y el transporte ya queda a cargo del conducto deferente. ¿Está bien? E aí o finalzinho do conduto deferente, único a vesícula seminal formando o conduto ejaculador. Sí. Gracias. ¿Dónde queda el ilio testicular? Miren, siempre yo les digo, ¿dónde inicia, dónde termina? Características, ilio. Eso es lo que más quiero que enfoquen, ¿está bien? ¿Por qué es importante el ilio? Porque tienen que saber que ahí entran las estructuras vasculares de un órgano, ¿ok? ¿Dónde está el ilio del testículo? En la parte posterior superior, ¿ok? Formando el mediastino testicular que contiene la red testicular llamada red de Haller, ¿ok? Muy bien. Esto de aquí no voy a preguntar porque esto es histología, ¿está bien? Insistimos mucho durante el aula porque quería que vean cómo se forma, ¿sí? Pero no va a caer en el examen porque es histología. Arterias. ¿Vieron ya sistema genital en histo? Muy bien. Arteria testicular, no. 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 ¿No? ¿Sí o no? No. Es decir, migración del testículo. Me quedé 40 horas explicando esto también, ¿verdad? Migración del testículo, gente, toda esta parte importante, ¿verdad? ¿Cómo sucede? ¿Sí? Que la criptorquidia, siempre quiere la criptorquidia cuando no ocurre el descenso del testículo en su lugar normal. ¿Ok? ¿Entiendes eso? Criptorquidia, así. Não ocorre a descida do testículo? Ajá, no ocurre el descenso. Criptorquidia. ¿Ok? Bueno, el escroto se desarrolla a partir de los elementos de la pared abdominal. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es importante porque de ahí van a salir las camadas, las capas del escroto. ¿Se entiende? Entonces, están formadas por varios planos que reproducen los planos de la pared abdominal de los cuales derivan. ¿Ok? Quiero que sepan las camadas del escroto, de quiénes depende. Tipo así, la fascia cremastérica y el músculo cremaster depende del oblicuo interno. ¿Está bien?
Otra cosa, esta parte antes que pase. Toda esta frase de aquí es importante, ¿por qué? Porque aquí me dice, todas estas camadas derivan de la pared abdominal, excepto la túnica albuginea, ese va a ser el excepto de la pregunta, ¿ok? Porque la túnica albuginea es propia del testículo, ¿está bien? Ella no deriva de ninguna camada del abdomen, ella deriva del testículo mismo, es una diferenciación propia del testículo. ¿Se entendió esta parte? Bueno, entonces aquí están las dependencias tipo piel y tejido celular subcutáneo, piel y dardos. Aponeurosis del oblicuo interno se convierte en fase cromática externa. Oblicuo interno se convierte en fase crematérina y cremaster. ¿Se entiende? Bueno, así como hablamos durante el aula. Muy bien. No, sí, ahí está cita, una vez más. Cita, ¿cuáles son las vías espermáticas? Conducto referente, vesícula seminal, conducto eyaculador y uretra. ¿Hasta dónde es par? Hasta aquí, ¿ok? Porque la uretra ya es impar, ¿ok? Y otra cosa, presten mucha atención cuando se pide en el enunciado en orden, ¿está bien? Porque yo necesito que ustedes sepan qué viene primero y luego, para que tengan una línea de razonamiento, ¿está bien? Entonces, no hagan eso de, cita cuáles son las vías espermáticas, ya empieza a citar todo sin hollar el orden, y ahí no lee toda la cuestión, ¿está bien? Esse item está na ordem, essa ordem? Sí, esa orden. Conducto deferente. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? Aquí está lo que estábamos mencionando. ¿Dónde se origina? ¿Dónde termina? Se origina de la cola del epidídimo, termina uniéndose al conducto de la vesícula seminal, formando el conducto eyaculado. ¿Está bien? ¿Cuánto mide? 40-45 centímetros. Cita. ¿Cuáles son las porciones del conducto deferente? Porción escrotal, porción funicular, porción inguinal y porción pélvica. ¿Está bien? Esos dos. Entonces, cita cuáles son las porciones del conducto deferente: escrotal, funicular, inguinal y pélvica. No. ¿Triángulo de Westerplatte? ¿No? ¿Por qué? Tampoco. ¿Relaciones? Acá la tarde, si es por ustedes, no, termina uniéndose al conducto de la vesícula seminal para formar conducto eyaculador. La tarde, eso menciona 40 veces por ahí. Importante, ¿está bien? Aquí, gente, esto de aquí. Durante la eyaculación, la musculatura lisa deferente se contrae impulsando el espermatozoide hasta el conducto eyaculador, ¿sí? Toda esa eyaculación está mediada por el sistema nervioso simpático. No se olviden, ¿sí? Eyaculación es erección es parasimpático. Y flacidez es simpático. ¿Está bien? No se olviden. Bueno, esto sí, vesículas seminales. ¿Lembran que les iba a quedar como cita cuáles son las estructuras que forman semen? Vesícula seminal, 70%. Próstata, 20%. Glándulas vulvouretrales, 10%. Entonces, vesícula seminal, 70%. Próstata, 20%. Y glándula vulvouretral, 10%. Ahí se completan los
siempre. ¿Está bien? Estas son las estructuras que forman o producen, puede ser, producen semen. ¿Está bien? Bueno. Y ahí una, bien, Dios mío, otra vez. Su extremidad inferior origina el conducto excretor que se une con el deferente para formar el conducto eyaculado. ¿Cuánto mide? 5 centímetros. ¿Está bien? Muy bien. 5 centímetros. 5 centímetros. Una vez más, produce 60%. 70%. ¿Está bien? 70% vesícula seminal, 20% próstata, glándulas pulmoretrales, 10%. ¿Está bien? No. Y otro. Conducto eyaculado. ¿Está bien? 1,5 a 2 centímetros. ¿Está bien? Penetra en la próstata, ¿sí? ¿Dónde desemboca? Esa es otra pregunta. ¿Dónde desemboca su contenido el conducto eyaculado? ¿En qué uretra? Prostática, ¿sí? Y esto voy a escribir aquí porque después ustedes confunden conducto eyaculador. Conducto eyaculador desemboca su contenido ¿dónde? Uretra prostática, ¿sí? Y la glándula pulmoretral eso, uretra esponjosa. No se olviden, ¿está bien? Como a pergunta, prof, é um conteúdo ejaculador onde desemboca essa conteúdo? Sí. E a outra é? Lo mismo. Eso. Miren, esto de aquí es la próstata, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, quiero que se fijen aquí. Estos dos orificios que están aquí son los orificios de los conductos eyaculadores. ¿Ok? Entonces, esta es la uretra, ¿cierto? ¿Qué tipo de uretra? Prostática. Entonces, ¿dónde están desembocando estos dos conductos eyaculadores? La uretra prostática. Sí, quiero que razonen, no que decoren, ¿entienden? Ustedes tienen que hollar la imagen para que pueda fijar en la cabeza, porque los nervios a veces nos traicionan durante los exámenes, ya podemos esquecer de nuestra decorema, ¿se entienden? Entonces, por eso, cuando les digo, miren aquí, presten atención, es para que ustedes tengan la línea de raciocinio como entendieron, ¿está bien? Bueno, resumen entonces, conducto deferente más conducto de la vesícula seminal va a formar el conducto eyaculado. Eso ya hablamos, estamos repitiendo. Muy bien. Ahora ven. Características principales, donde se ubica, ¿sí? Que es un tejido eréctil. No voy a colocar medida aquí, porque es mentira eso, ¿verdad? No vamos a colocar medidas médicas. ¿Saben por qué? Porque varía mucho. ¿Cuáles son las partes del pene? Tiene dos caras principales, una dorsal y una escrotal. Eso es todo, ¿está bien? La extremidad distal, esto de aquí se denomina glande. Esa piel que recubre el glande, ¿cómo se llama? Prepucio. La mujer tiene glande, la mujer tiene prepucio, la mujer tiene bulbo. Sí, ¿está bien? Muy bien. No. Sí, envoltura del pene. ¿Está bien? De aquí
aquí hay una fascia muy importante así, en predominancia de importancia predomina, ¿sí? Que yo hablé mucho para ustedes que era la fascia profunda de Buck, ¿ok? La fascia profunda de Buck. ¿Por qué es tan importante esta fascia de aquí? Miren, este blanquecino que ustedes ven aquí que está rodeando, esto es la fascia de Buck, ¿está bien? ¿Por qué es tan importante esa fascia de Buck? Porque ella divide las estructuras en un plano superficial y un plano profundo. Por eso es importante, ¿está bien? Porque miren, aquí yo tengo una vena A. La fascia de Buck me dice que hora de esa vena se va a llamar vena dorsal superficial. Fascia de Buck fala para mí que todo lo que está por debajo de ella se va a llamar vena dorsal profunda, ya no se va a llamar vena dorsal superficial, ¿se entienden? Sus arterias también se van a llamar arterias dorsales profundas, nervios dorsales profundos, ¿entienden? Sí. Yo hablé para ustedes que no estaba en el slide, pero que podría caer, ¿sí? Porque fue falado en el aula, es falado en la revisión, he falado muchas veces, así que derecho a reclamo no tengo, ¿está bien? En una fractura de pene, ¿cuál es la estructura involucrada, lesionada? Excelente, túnica albuginea, ¿está bien? Túnica albuginea es la estructura que se rompe cuando el paciente tiene fractura de pene. ¿Ok? Muy bien. ¿Y después se reconstituye sozinho? No, o sea, depende. Yo tuve 2 pacientes con fractura de pene. Uno fue porque tuvo una masturbación muy extraña, ¿verdad? Muy rara. Y otra fue que fue por un acto sexual, ¿verdad? Con una mujer. El que tuvo más suerte fue el que tuvo con una mujer, ¿verdad? Porque fue una fractura muy pequeña, ¿ok? El otro tuvo una fractura de 5 centímetros. Espera, 5 centímetros, gente. Así, abrió su túnica 5 centímetros, ¿está bien? ¿Cómo nosotros determinamos si es quirúrgico o no? Cuando una túnica así abre, ¿qué va a extravasar? Sangre, ¿entienden? Pero eso depende de la extensión de la ferida. Si extravasa mucha sangre, extravasa todo por el pene, llega hasta el escroto, llega hasta el perine, ese es una fractura grave que requiere un tratamiento quirúrgico, ¿se entiende? Ahora, la otra fractura que no es tan grave, no va a extravasar mucha sangre, ¿sí? Y el paciente no siente tanto dolor, siente dolor sí mucho, ¿verdad? Pero no se compara a la que es más extensa. Entonces la extensión de la sangre no es mucha, ¿entienden? Entonces ese paciente puede ir con hielo en su casa, antiinflamatorios, analgésicos y reposo absoluto. ¿Reposo de qué? Ya sabemos, ¿eh? Hasta sociño, ¿está bien? De 4 a 6 semanas, gente. Sí, lo máximo posible, así, inmovilizar esa zona. Bueno, ¿por qué? Porque se sutura mi musculatura. Y claro, no es solamente por fuera que nosotros tenemos la cicatrización, es por dentro también, ¿entienden? No. Es como que tengan una fractura de costilla. Ustedes van a intentar suturas. ¿Verdad? Porque no va a permitir el movimiento respiratorio. Y ahí el hombre significa duro durante la mañana, ¿qué van a hacer? Y tiene un yeso ahí. Inmovilizar, ¿está bien? Inmovilizar. Lo máximo que se puede hacer es inmovilizar, no endesar. Puede ser una talilla con una venda, claro. Sí, sí. Y ahí va
Acá. Ay, el paciente que van a tener, gente. Bueno. No puedo elegir en esa situación. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué pasó? A parte dorsal. Sí. Qual que é a parte? Ia ser un poco grotesca, ¿verdad? Y va a ser muy grande, ¿verdad? Entonces, este de aquí es dorsal, aquí, dorso. Y este de aquí, que va a voltearse después hacia el escroto, esa es la parte escrotal, la parte de abajo. El cuerpo cavernoso, sí, es el que forma los pilares del pene. Ahí está. Los pilares del pene, ¿sí? Aquí, el bulbo del pene es una estructura dilatada que es parte del cuerpo cavernoso o esponjoso. Esponjoso. Bulbo solo tiene en el cuerpo esponjoso. La uretra, gente, ¿dónde se encuentra? ¿En qué formación eléctrica? ¿Cavernoso o esponjoso? Esponjoso. El glande es una estructura que se encuentra como prolongación en la parte, en la extremidad anterior de qué cuerpo? Esponjoso. ¿Vieron las posibles preguntas? ¿Ok? Perfecto. Entonces, el aumento de la circulación, que quiere decir una vasodilatación, y su acumulación es lo que provoca la erección. ¿Está bien? Y ya sabemos que esto de aquí está dominado, controlado por el sistema nervioso parasimpático. ¿Está bien? Bueno. Acá, el cuerpo cavernoso están insertados en las ramas isquiopubianas y forman los pilares del pene. ¿Está bien? Esto de aquí. Esto y esto de aquí. Cuerpo esponjoso, miren, rodea a qué uretra. Uretra esponjosa, ¿ok? La porción de la uretra que es llamada esponjosa. Su parte posterior está dilatada y forma algo que se llama bulbo del pene, donde es su parte posterior, esta parte de aquí. ¿Está bien? Forma bulbo del pene. ¿Quién tiene el bulbo del pene? El cuerpo esponjoso. Su extremidad anterior se dilata formando glande del pene. ¿Dónde se encuentra? En el cuerpo esponjoso. ¿Está bien? ¿Arterias? No. ¿Venas? No. ¿Linfáticos? No. Nervios sí. Y aquí sí. Pero no voy a decir, no voy a contar nervio por nervio. Es así. Solo que el sistema domina en este aspecto. ¿Sí? Simpático, placidez, erección, parasimpático. Eso ya hablamos muchísimo, ¿está? Entonces solo lean esta parte de este texto de aquí para poder entender. Igual el resumen es esto de aquí. ¿Está bien? Próstata. Gente, sí o sí, ¿cuánto pesa? ¿Ok? ¿Cuánto mide? Tiene cápsula propia y produce ¿cuánto por ciento de semen? 20%. ¿Okay? Miren, rodea al origen de la uretra y es atravesada por los conductos eyaculadores. Miren bien, este de aquí está atravesando a la próstata, es el conducto. ¿Qué conducto? Eyaculador. ¿Está bien? Por eso dice, miren aquí, rodea el origen de la uretra y es atravesada por los conductos eyaculadores. ¿Está bien? No. Ilio de la próstata, ¿dónde se encuentra? En la porción posterior. ¿Está bien? La base de la próstata se distingue en dos porciones. El ilio prostático, ¿dónde se encuentra? Porción posterior. ¿Está bien? Ahí es donde se encuentran los elementos vasculares. Esto del hombre no voy a preguntar para ustedes. ¿Está bien? Es muy complicado, entonces no
Sí. Glándulas bulbouretrales, las famosas glándulas de Henry. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran? Miren, encima del bulbo del pene. ¿Qué quiere decir aquí? Miren, esta porción de aquí que está dilatada es el bulbo del pene, ¿cierto? Se encuentra por cima, aquí está. ¿Okay? Y a ambos lados del esfínter externo de la uretra, este musculito de aquí. ¿Okay? Muy bien. Tiene un conducto excretor que perfora la membrana perineal y desemboca en la uretra esponjosa. Miren bien, gente. Ahí está lo que le escribí aquí arriba. El conducto eyaculador desemboca su contenido en la uretra prostática. Este también tiene un conducto. Conducto de la glándula bulbouretral desemboca ¿dónde? ¿En qué uretra? Esponjosa. ¿Vieron la diferencia entre los dos? Los dos, gente, son conductos, solo que un conducto drena en otro, o sea, desemboca su contenido en la uretra prostática y otro conducto en la uretra esponjosa. ¿Cuánto por ciento de semen produce? 10. 10%. Muy bien. ¿Cuál es la función de esa glándula bulbouretral? Lubricación. ¿Okay? Qué lindo, ¿eh? Uretra masculina. ¿Lembran que aquí podría salir cita? Sí. La uretra masculina, cite, ¿cuáles son sus 4 porciones? Intramural, uretra prostática, uretra membranosa, uretra esponjosa. ¿Ok? De ahí puede salir otra pregunta. ¿Cuál de todas estas porciones de la uretra masculina es la más larga? Esponjosa. Largo decimos nosotros en extensión. ¿Está bien? ¿Cuál es la más extensa? Es la uretra esponjosa. ¿Y cuál es la más corta? La uretra membranosa. ¿Está bien? ¿Y cuál es la parte móvil? Esponjosa. Es una pregunta también. ¿Sí? Acá miren bien lo que dice. Y La la porción peneana es móvil, dice. Pero peneana, ¿qué quiere decir? Porción esponjosa, ¿se entiende? Presten mucha atención en esa pregunta. ¿Ok? La porción peneana, ¿por qué dice móvil? No quiere decir que pica así meciendo toda hora. ¿Está bien? Significa que va a cambiar de posición de acuerdo a la flacidez o a la erección del pene. ¿Se entendió? Bueno. Muy bien. Lembren que ahí, aquí. 2 esfínteres, ¿lembran? Esfínter interno y esfínter Externo. externo. Pregunto para ustedes, ¿el interno es? Porção membranosa. Muy bien, está rodeando el esfínter, está rodeando el esfínter interno, la porción de qué parte de la uretra? Interno, El interno. a esponjosa. No. Prostática. ¿Está bien? Porción prostática. La interna es prostática. La externa sí es la porción membranosa. ¿Está bien? Y otra cosa. El esfínter interno es liso, por ende es involuntario. El externo es estriado, por ende es voluntario. ¿Ah? Ahí está. La uretra membranosa rodeada por el esfínter externo de la uretra. ¿Tá? Y la esponjosa se abren, miren, las glándulas de Cooper, que son esas glándulas bulbouretrales, van a desembocar su contenido en la uretra esponjosa. Eso ya hablamos, estamos repitiendo, ¿tá? Solo este de arriba me interesa aquí. ¿Ok? Este de aquí. Esto no, porque esto es histo. Esto sí, cita. ¿Cuáles son las 3 dilataciones de la uretra? Una dilatación prostática, una dilatación vulvar y una dilatación
Palánica. La palánica, ¿en qué nivel se encuentra? Glande. ¿Lembran? Que al glande antiguamente nosotros le llamábamos palano. Por eso se llama palánica. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las tres dilataciones de la uretra? Prostática, vulvar y balânica. Vulvar y palánica. Aquí está lo que le estaba mencionando, gente. Este diapositiva es importante todo de aquí. Miren, dos esfínteres rodean la uretra. El interno es liso, por tanto es involuntario y rodea a qué uretra? Prostática. Próstata. Eso es lo que estamos hablando, ¿está bien? El esfínter externo es estriado, por ende es voluntario y rodea a qué uretra? Membrana. Eso es lo que estábamos mencionando, ¿está bien? Ah, ¿sí? Sí, aquí. Aquí se ve mejor. Este es el esfínter interno y este es el esfínter externo. ¿Está bien? Así, son como anteojos. En realidad tiene que ser así. Solo que la imagen corta, ¿está? Tienen que contraerse. Aquí, continuando, esta parte de aquí, gente, el esfínter interno se abre durante la micción, cierto, muy bien. Pero, ¿cuándo tiene que fechar? Durante la eyaculación. Claro, porque si abre durante la eyaculación, ¿qué va a suceder? Va a haber un reflujo de semen, ¿dónde? En la vejiga. Presten mucha atención porque se puede hacer una pregunta de eso. ¿Está bien? ¿Se entendió, gente? Sí. ¿Dudas? ¿Arterias, venas, linfáticos, nervios? Tampoco.